M2 Capital presenta. Hoy nos acompaña en el programa Ricardo Jaime Morales y Gabriel Baltasar Centeno. Bienvenidos a su programa de inversiones y negocios con su servidor Juan Carlos Zamora aquí en Telefórmula, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante para todos los que están nos ven como desarrolladores inmobiliarios o incluso también inversionistas, que es un tema que también les sirve al momento de tomar una decisión en una inversión o al momento de hacer un proyecto inmobiliario. Y el día de hoy tenemos como invitado al licenciado Ricardo Jaime Morales, el cual es especialista en régimen en condominio aquí en el estado de Quintana Roo. Y también tenemos al licenciado Gabriel Baltasar Centeno, el cual también tenemos el gusto y que es ex representante de la SEDATU ante el Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal. Así que vamos a tener un programa muy interesante con información de valor. Así que, pues, licenciado Ricardo, bienvenido. Gracias, qué gusto. ¿Cómo estamos? Gracias, un saludo para ti, Gabriel. Licenciado Gabriel. Carlos, como siempre, Qué un gusto. honor, Ricardo. Un honor. Gracias a ti, a tu auditorio. Saludos. Bienvenidos. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el régimen de propiedad en condominio. ¿Qué es el régimen de propiedad en condominio, licenciado? Bueno, vamos a entrar en materia. El régimen de propiedad en condominio es una forma de administrar una propiedad. Y entiéndase administración porque el régimen nace con una declaración unilateral del o los propietarios, en el que se va a generar un concepto que es importantísimo y se llama proindiviso. Es una mezcla entre una propiedad privada y una común en el mismo espacio. Entonces, el régimen en condominio es una forma de propiedad en el que más de una estará ligado a un área común y a un área privativa en el mismo espacio. Ok, muy bien. Y esta parte del régimen de propiedad en condominio, ¿cuándo nace? ¿Dónde nace? Platícanos un poquito. De hecho, platicábamos ahorita atrás de cámaras que estamos aquí en Playa del Carmen, ¿no? Que Claro. le tocó ver el desarrollo, y anteriormente me imagino que toda era unifamiliar. Claro. ¿Cómo nace este tema de propiedad en condominio? Bueno, mira, aquí en el estado surge a raíz de los espacios que existen, ¿no? Yo creo que los metrajes aquí en Playa, como te darás cuenta, son material codiciado. Entonces, en virtud de que la factibilidad urbanística y la compatibilidad te lo permita, en ciertos metrajes y de acuerdo a los tipos de condominio que existen, pudieras tener más de un beneficiario en un inmueble. Ok. Así sería la forma en la que un condominio puede levantarse de forma vertical. Algunos podrán ser horizontales. Ok, Y también. ahí es donde pueden compartir espacio común y cada quien ser titular de un espacio privativo. Entonces, el régimen de condominio no solamente puede ser vertical, sino también horizontal. Bueno, tal cual como lo comenta Ricardo, digo, nada más para aclarar un dato, mi estimado Juan Carlos, efectivamente fui representante de la ciudad ante el Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal. Actualmente coadyuvamos con el despacho Morales, Cervantes y Asociados en ese tipo de especialización inmobiliaria. Y bueno, uno de los elementos por los cuales creímos importante comentarlo con tu auditorio es sobre todo el hecho de que debemos de tomar en cuenta esas acciones preventivas para efectos de establecer este tipo de conceptos, como por ejemplo hoy Ricardo nos está comentando que nosotros tradicionalmente teníamos pensado que este tipo de proyectos se realiza de manera vertical. Hoy se puede realizar de manera horizontal y eso creo que es un elemento importante para que aclare el auditorio. Claro. Esa es la parte que trae la parte administrativa de un régimen, que sea factible, que exista compatibilidad, que tengan todos los servicios y que no exista limitación para que pueda quedar claro cuál va a ser el área privativa sobre la que el condómino o titular de esos derechos pueda unirlos y empatarlos a un interés y disfrute común. Ahora, ¿cuáles son los pros y los contras de una propiedad en condominio, ¿no? ¿Qué pros, qué contras tendría este régimen? Bueno, fíjate que aquí como parte de la inversión es un producto muy atractivo, porque como bien decías, la vivienda unifamiliar te permitía que pues nadie entra y si no lo usas, pues el área se desperdicia o el área te cuesta a ti solo lo uses o no.
El beneficio del régimen en condominio es que las amenidades o las áreas comunes se mantienen por un gasto o colaboración entre todos los que vayan a disfrutar de aquel, y pues te permite tener tal vez más amenidades o mejores comodidades a las que tal vez dentro de tu unidad privativa o dentro de tu propia vivienda unifamiliar pudieras tener, ¿no? Aquí existen albercas, existen gimnasios, existen, dependiendo del tipo de condominio y donde se ubique, hay algunos frente al mar que tienen unas piscinas preciosas, naturales, es decir, tienes acceso a muchos beneficios que tal vez no pudieras tener dentro de tu unidad privativa o de tu propiedad privada. ¿Y quiénes son los que juegan en esta parte, o quiénes son los sujetos que se deben, o que deben cumplir lo estipulado en la ley del régimen de propiedad en condominio? No, bueno, pues en este caso, como bien habíamos comentado al principio, considero, Ricardo, si tienes a bien desarrollar ese tipo de conceptos, para efectos de poder ejemplificar mejor. Totalmente. Esta Mira, cuestión. A un régimen en condominio intervienen diferentes actores. El artículo 2 de la ley en condominio nos establece un glosario en el que define quiénes son las personas que serán mencionadas y que forman parte de las obligaciones. ¿Hay una ley de condominio por estado, a nivel federal? Es estatal la ley. Okay. Cada uno de los estados, como somos entidades federativas independientes, cada uno se adapta a su regulación normativa. ¿No? En este caso, el régimen legal, que es un régimen jurídico, nace a través de procesos administrativos. La misma ley nos ejemplifica cuál sería y debería de ser el proceso de la constitución de un régimen, ¿no? Y pues bueno, la ley nos ubica claramente en quiénes son los actores. Nos habla primero de la definición del régimen. ¿Qué es el régimen? Nos habla de la definición del condómino, ¿de acuerdo? Del administrador, del comité de vigilancia, de la asamblea, del reglamento, lo que es área común. Te define la misma ley quién será y cómo deberá de ser identificado para que pueda seguir las reglas. Ok, platicábamos también, bueno, cada estado tiene entonces su propia ley sobre el régimen en condominio. Ahora, ¿qué tipos de régimen de propiedad en condominio son los que existen? Bueno, fíjate, tenemos diversos tipos. Existe el habitacional, que es, pues un nombre lo clasifica, ¿no? Aquel en el que no podrá existir o no debiera de existir otro uso que no sea el residencial. Existe el comercial, como se tienen diversos lugares públicos aquí en Playa, ¿no? En donde existe el edificio, diversos comercios, pero comparten pasillos, comparten estacionamientos, tal vez amenidades en común, y los mixtos que te van a permitir tener habitación y tener comercio, ¿no? En esta clasificación pudiéramos poner y definir al régimen habitacional, comercial o mixto. Ahora, ¿qué requisitos debería de tener o cumplir siendo una persona extranjera o una empresa extranjera para poder adquirir un inmueble dentro de un régimen de propiedad en condominio, ¿no? Que vienen muchos, sobre todo en esta zona, ¿no? Claro. En esa zona que viene mucha inversionista de Estados Unidos, Canadá, de algunos otros países y que invierten ya sea en regímenes de habitacionales, comerciales o mixtos. ¿Qué requisitos debe cumplir este inversionista extranjero para que pueda tener acceso a estos regímenes? Bueno, mira, tenemos una limitación constitucional, ¿no? Que es a cierta distancia de la playa únicamente el mexicano pudiera adquirir. Y a través de la figura del fideicomiso, que es mediante una institución fiduciaria, que en términos coloquiales vendría a ser el mexicano, es el que te va a permitir adquirir y te transfiere el derecho de uso y de disfrute cuando eres extranjero. Entonces, como extranjero, acreditarías la capacidad económica para poder ser sujeto de ese derecho y la protección o tutela por parte de una institución fiduciaria mexicana, que va a ser la que te va a permitir la constitución del fideicomiso y la adquisición del derecho de disfrute. ¿Eso solamente aplica en 50 kilómetros al litoral? O es decir, si hubiera en este caso un régimen en condominio, ¿verdad? Que no esté dentro de este rango de los 50 kilómetros, ¿aún así tendría que ser por un fideicomiso? Es correcto. La adquisición de inmueble está limitada o restringida al mexicano como tal. Y el extranjero puede disfrutarlos a través de la figura del fideicomiso residencial. Tenemos que ir a un corte y regresamos aquí a Inversiones y Negocios con su servidor Juan Carlos Zamora, aquí en Telefórmula. Bienvenido a uno de los sistemas más poderosos que existen en el mundo inmobiliario para multiplicar
tu capital. ¿Estás buscando crear tu primer desarrollo inmobiliario? ¿Estás buscando diversificar tus ingresos? ¿Eres empresario o eres inversionista y tienes ese sueño de convertirte en desarrollador inmobiliario? Bien, hemos creado este curso online donde mediante sesiones a la hora que tú quieras tomar vas a aprender a cómo hacer un desarrollo inmobiliario. Regístrate en este momento a este curso online de cero a desarrollador inmobiliario. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Volvemos a inversiones y negocios aquí en Telefórmula y platicábamos sobre lo que son los regímenes en condominio y una de las cosas que necesita uno o el extranjero inversionista que quiere invertir en un departamento, que normalmente las torres de departamentos o incluso los locales comerciales, ¿verdad? Muchos de ellos vienen en régimen en condominio. Entonces cuando un extranjero viene y compra un departamento aquí por la Quinta Avenida, ¿no? O en Cancún o en Tulum, normalmente invierte, mejor dicho, Claro. mediante este tema del régimen en condominio, pero con una fiduciaria, ¿verdad? Un fideicomiso, Ajá. ¿no? ¿Qué instituciones son las que manejan este tipo de fideicomisos que permiten con este puente que el extranjero invierta en este tipo de propiedades bajo un régimen de condominio? Bueno, me voy a permitir no nombrarlas ¿Ok? para efectos de, ya sabes, Ok, muy bien. no tener Tema ninguna comercial. explicación. Exactamente. Pero bueno, aquí en México, o al menos en la zona de Quintana Roo, varias fiduciarias han dejado de operar. ¿Por qué? Entonces ya son pocas realmente, ¿no? Ok. Si no tuviéramos ningún inconveniente, pudiera citarte alguna. No sé si tuviéramos algún tema. No, pero- no, ningún tema, adelante. Pero bueno, por ejemplo, aquí se encuentra Intercam, por ejemplo. Trabajando. Que es una fiduciaria que tiene bastante movimiento. Está Bajío, por ejemplo, Banco Bajío, Juan Bajío. que era uno de los pilares, por ejemplo, ¿no? Ok. Y hay instituciones que se han ido retirando. ¿Cómo Fíjate, cuáles? Scotiabank. Órale. Scotiabank y su departamento fiduciario, que eran un boom durante un ¿Por buen qué? tiempo. Fíjate que la razón la desconozco, el por qué no. El capital que yo sepa es canadiense, es un banco sólido, es un banco grande, es un banco capaz. No te sé decir el por qué, pero como Scotiabank, instituciones Es un indicador. han ido, por ejemplo, dejando de dar este tema. BBV, tengo entendido que también no es ya su fuerte en la zona, aunque existen y tienen todavía operaciones abiertas con fideicomisos otorgados. Sí, los punteros ahora, o los más utilizados, ahorita sería Bajío, por ejemplo, Intercam, entre otros, ¿no? No únicamente esos dos, pero son los que más se están moviendo aquí en la zona. Ok, teníamos por ahí Sí, Ricardo, por lo que comentas ante el auditorio, se advierte que este tema de la constitución del régimen de condominio es un proceso complejo, ante lo cual Correcto. se hace muy relevante la asesoría previa de una consultoría como la tuya. Gracias. Y bueno, de principio advertimos que además de la institución fiduciaria, desde luego también entraría la participación de un notario, pero también de las entidades gubernamentales. Desde tu experiencia, ¿cuáles son esas entidades gubernamentales que en Quintana Roo intervienen para autorizar, en su caso, cada uno desde su competencia, los temas relacionados con la constitución del régimen? Bueno, el primero que interviene dentro del proceso constitutivo es evidentemente el ayuntamiento, por la Dirección Catastral y Desarrollo Urbano, porque el régimen en condominio es una declaración unilateral, es decir, el propietario le manifiesta a las autoridades administrativas que es su voluntad que adentro existan 1 o 1000 condóminos que van a tener unidades específicas y que van a compartir un área común. A partir de ese momento tienes que presentar planos, tienes que presentar delimitaciones constructivas, administrativas, de todo tipo, para que la autoridad sepa que es factible otorgar el permiso y sobre el cual no va a quedar duda alguna dónde empieza y dónde termina tu derecho particular.
¿De acuerdo? Que eso es importantísimo en el régimen. Una persona que quiera llegar, ahorita estábamos hablando del inversionista, ¿no? Sí. Del extranjero. ¿Correcto? Que me queda claro que el inversionista nacional, pues el mexicano no tiene ningún problema, ¿no? En invertir en un departamento que esté, o un local comercial que Un esté desarrollo, o un sí. desarrollo bajo un esquema de régimen de En propiedad en condominio, ¿no? Pero vamos a ponernos ahora en el tema del desarrollador inmobiliario. Es un desarrollador inmobiliario que consigue un terreno en Cancún, en Tulum, en Playa del Carmen. Tendría que ver la factibilidad primero, entonces, con desarrollo urbano para que se pueda crear esta parte del régimen de propiedad en condominio. Es correcto. Existen regulaciones municipales como niveles, alturas, que deberán de ser respetados para que puedas diseñar tu proyecto y vaya encaminado a que empate con la regulación administrativa municipal, que es la que te dará la autorización final para que por medio de SEDETUS puedas obtener el permiso correspondiente en la constitución del régimen. Oye, entonces, para construir una torre de departamentos o incluso vamos a una torre de clínicas, ¿verdad? De consultorios, forzosamente tiene que haber un régimen de propiedad en condominio. No necesariamente. Insisto, la figura del régimen en condominio es una figura especial. Ok. Porque es la que te va a permitir convivir en identidades particulares, privadas, exclusivas, Ok. y la ley las determina y las denomina áreas privativas, ¿no? Ok. Y áreas comunes, lo que pudiera ser desde la tapa del edificio hacia abajo. Entonces, pasillos, escaleras, elevadores. Ese es el régimen particular. No necesariamente lo encuadremos al edificio con muchos departamentos. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, en general, el régimen en condominio es esa unión entre mi espacio privado y el que voy a compartir con el resto. O sea, son las reglas del juego, de la convivencia, Exactamente. para que esas zonas o áreas se puedan compartir, pero también se puedan mantener. Exactamente. No Ok. todo el condominio es habitacional, no todos llevan alberca, por ejemplo. Algunos, como bien dices, serán edificios de consultorios en donde elevadores, estacionamientos, diferentes tipos de instalaciones, a lo mejor algunos comparten calderas, pero no todos las comparten. Entonces es esa delimitación clara entre qué va a poder compartir cada quien y qué es exclusivo de cada condominio. Ahora, muy interesante, hablábamos del tema vertical, ahora vamos al horizontal, ¿no? Que también en el horizontal se puede hacer un régimen en condominio, Sí, por supuesto. ¿verdad? Es decir, para el desarrollador, ahorita que estamos hablando del desarrollador, ahora ya no el que está buscando hacer un vertical, sino a lo mejor está buscando hacer una lotificación y después construir vivienda, o el que compre ahí un pedazo de terreno después va a construir una vivienda, pero entonces se puede hacer una lotificación bajo un esquema de régimen de propiedad en condominio. Sí, claro. Ok, ¿cuál es el beneficio para el desarrollador? O a lo mejor no. ¿O cuáles son los pros y los contras, mejor dicho, para un desarrollador que va a lotificar? ¿No? Imagínate, va a hacer, no sé, un desarrollo en 1 hectárea, en 2 hectáreas, ¿no? Van a salir a lo mejor 40 lotes y tiene la opción de hacerlo en régimen de propiedad en condominio o no hacerlo en régimen de propiedad en condominio. ¿Cuáles serían esos pros y contras de hacerlo de este modo? Bueno, mira, a través de las figuras jurídicas que existen y sus diferencias, un desarrollador tiene varias opciones. El primero, si no sujetares al régimen en condominio, estarías constituyendo un fraccionamiento. Ok. ¿De acuerdo? En donde existe un área común, pero este área común es municipal, es una dotación. En donde la seguridad, en donde la vialidad, en donde el agua, en donde todos los servicios te los tiene que proporcionar el municipio, porque cada quien es independiente entre ellos. Ok. Y aunque seas vecino con vecino y muro con muro, no comparten nada. Ok. A diferencia del régimen, en donde el régimen sí vas a tener que estar unido y el desarrollador puede planear su desarrollo. ¿Cómo pueden existir el régimen en condominio y existe otra figura que se llama el régimen en condominio maestro? Ok. En donde puedes tener en un mismo espacio diversos subregímenes independientes, autónomos entre ellos, Ok. pero unidos a un espacio de vialidad central, a por ejemplo, un sport club que van a compartir cada uno de los subregímenes, y el desarrollador puede ir notificando, puede ir vendiendo, puede ir abriendo etapas y de acuerdo a su proyecto maestro puedes lograr el régimen, no a lo mejor de un solo golpe, por decirlo coloquial, pero lo puedes ir armando si tienes un proyecto autorizado por las autoridades administrativas. Ahora, es ventaja que en régimen de condominio, digamos que tenga el
más control del desarrollador durante la vida del proyecto de todas estas áreas? ¿O es mejor que sea un fraccionamiento para que se encargue el municipio? ¿Qué es mejor? Pues son dos preguntas en una. La primera, ¿qué le conviene al desarrollador? Yo creo que el desarrollador en estos momentos, un régimen es una figura bastante lucrativa. Ok. ¿De acuerdo? Porque te va a permitir darle esa plusvalía que tú mantienes mediante una obligación que se llama cuota condominal, en donde no lo dejas caer, no esperas a que el municipio o el estado te proporcione el servicio. Tú ya con la cooperación que tienes por ser obligación del régimen, esa también es una de las obligaciones que vienen atadas al régimen, la manutención del mismo. Entonces, en tu casa, pues tú decidirás cada cuándo cambias los focos, pero afuera tiene que haber luz. Claro. Entonces, mensualmente tendrás que participar en ese gasto común que te permite tener esa plusvalía de tu desarrollo. A diferencia del fraccionamiento en el que se lo entregas al municipio y le dirás, bueno, aquí está, ya están mis casitas, cada quien vivirá en sus casas y chao. Vamos a tocar otro punto, pero lo hacemos después de este corte y volvemos aquí a Inversiones y Negocios en Telefórmula. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Y volvemos aquí a Telefórmula en Inversiones y Negocios con su servidor Juan Carlos Zamora y estamos hablando sobre los pros y los contras del régimen de propiedad en condominio para un desarrollador cuando está en esa parte de decidir si lo hace como fraccionamiento o en este régimen de propiedad en condominio. Pregunta, en el tema, cuando es un fraccionamiento pues se tiene que dejar un área de donación, ¿cierto? Correcto. Cuando vas a hacer una lotificación, se tiene y decides hacerlo por régimen de propiedad en condominio, ¿tienes que dejar esta área de donación también o no la tienes que dejar? Fíjate que hay figuras bastante raras, híbridas, en los que en el mundo fáctico sucede. ¿No? ¿Qué no debería de suceder? Sería lo ideal, que el régimen sea total, libre y autónomo, sin la intervención o la necesidad de un tercero para la prestación del servicio al cual ellos, desde la adquisición de la vivienda, son notificados que tienen derecho. ¿De acuerdo? Entonces, por poner ejemplos sencillos, vamos a hablar del alberquero y el jardinero, ¿de acuerdo? Cuando tú adquieres es porque sabes que tu casa será la marcada con el número 4, que vivirás frente al jardín, y que tu parte de atrás deberá de ser utilizada con un reglamento, el cual tendrás un vigilante, un administrador, el área de niños, y todo eso no necesitarías que el gobierno participase, porque al adquirir en régimen adquieres la manutención y el cuidado de esas áreas, no las delegas por ley al Estado o al municipio. Entonces, esta parte es fundamental porque el que adquiere en el régimen está obligado a cuidar y mantener, porque tiene obligaciones el mismo régimen y se llama reglamento interno. Entonces no estabas obligado a dejar un área de donación. No, el condómino adquiere la obligación de la manutención de su espacio común compartido y no es obligación dejárselo al municipio, sino ya es el cuidado interno del mismo régimen que adquieren los que forman parte del régimen. Ok, muy bien. Ahora, por acá tenés un... Sí, precisamente en el tenor de esta circunstancia, poniéndonos del lado un poquito del inversionista Ricardo, Juan Carlos, si me lo permiten, sabemos de antemano que al principio, pues evidentemente está el terreno, empiezan las ventas, empieza la casa muestra, y eventualmente se va consiguiendo la ocupación del desarrollo en régimen de condominio, en el contexto de lo que decimos.
Pero en ese momento de la planeación y hasta que se logra una cantidad considerable de ventas, naturalmente el constructor inversionista adquiere la obligación, se puede decir, antes de constituir la asociación civil, que en su caso es la que ya, con vecinos reales, con personas que ya adquirieron, que finalmente se conocen entre ellos, pues finalmente adquieren la obligación. Hablando particularmente de Quintana Roo, basado en tu experiencia y en la normativa vigente, ¿cuál es el timing? ¿Cómo se da en el terreno de los hechos para que los inversionistas que nos están viendo sepan cómo es el tema en Quintana Roo? Bien, mira, en el estado de Quintana Roo, una vez que le escrituras a un condominio, el régimen ya existe. Es decir, existe desde que lo creas. Pues digo que es una declaración unilateral, porque el propietario del inmueble lo incorpora a la vida jurídica en copropiedad. Okay. Pero es una copropiedad sui generis, porque se llama pro indiviso. Es mi espacio privativo en el cual no deberá de gobernar nadie más que yo y el espacio común. En el momento en el que se crea el régimen en condominio, que es el paso A para poderle irle vendiendo a los condóminos, este desarrollador ya se vuelve condomino, porque es el condomino titular de las unidades que no se vendieron o no se han vendido al momento. Entonces trasladas esa responsabilidad jurídica de desarrollador y te conviertes en un condomino activo en obligación de pago de cuotas, en respeto al reglamento, en los horarios de trabajo, en los horarios de mantenimiento. Te bajas del pedestal y te vuelves a ras de cancha. Oye, pero ¿puede el desarrollador delegar en algún momento esa parte, ese compromiso que dices que está asumiendo? Sí, claro. ¿En algún momento lo puede delegar totalmente? ¿Se puede, digamos, deshacer de ese compromiso? ¿O siempre va a estar ligado ahí a...? No. En el momento en el que el desarrollador deje de serlo, entiéndase, haya vendido las unidades privativas, dejas de ser desarrollador y dejas de ser condomino. Porque la calidad de condomino es exclusivo para el régimen del que hablas. ¿De acuerdo? Si el desarrollador ya vendió sus unidades privativas, ni es desarrollador ni es condomino. ¿De acuerdo? Él en ese momento termina y puede iniciar otro proyecto. Dijiste cuando vende, o sea, cuando vende todos, o sea, tiene que vender todo. O, no sé, vamos a poner un ejemplo, son 10 unidades. Y ya vendió 8, le quedan 2, o sea, todavía no se puede quitar de ahí. Él tiene la obligación de pagar las cuotas y el mantenimiento por las 2 que tiene. Te digo, dejas de ser desarrollador porque eres dueño de 2 unidades existentes que tienen que contribuir con el gasto. Seas el desarrollador o no, si están a tu nombre esas unidades o no las has trasladado en favor de tercero, la obligación es tuya. Ok, muy bien. Ahora, todo proyecto, y aquí creo que esto va a ser muy interesante. A ver, tienes un proyecto, tienes un desarrollo. Vas a hacer una notificación, hablando de esta parte de la notificación. Sí. Y existen puntos del lugar o de la ciudad donde vayas a desarrollar que te permite hacer este régimen de propiedad en condominio, o eso no tiene nada que ver la ubicación, es simplemente es decir, ¿hay alguna restricción por zona para que te dejen hacer un régimen de propiedad en condominio en una notificación o no? Sí, es justo lo que platicábamos con la pregunta de Gabriel. Las autoridades que intervienen para que esto sea factible, pues son las autoridades municipales, son las que van a ver si es posible la vivienda, si vas a tener las necesidades o cómo subsanarlas, ¿no? Vialidad, estacionamiento, servicios hidráulicos, sanitarios, riesgo. Exacto, o sea, donde se ubique el predio no sería la situación condicionante. Lo que lo condiciona es la factibilidad de que allá adentro hayan 20 viviendas individuales que tengan luz, agua, drenaje, sanidad, acceso, vialidades, servicios, protección, emergencias, salidas. Todo eso es lo que se evalúa, no tanto el predio en sí, sino que sea factible, que el régimen que quieres constituir, el número de unidades que se vayan a encontrar, las amenidades que les vayas a poner, sean posibles. Cuando haces un proyecto de este tipo y no lo haces bajo un régimen de propiedad en condominio, puedes, de cierta forma, o con algún reglamento interno o con algún otro mecanismo, hacer que los que compren dentro de esos pedazos de inmuebles o propiedades que salgan, si no está bajo un régimen de propiedad en condominio, ¿hay algún mecanismo para hacer que paguen esos mantenimientos de vialidades, de las áreas que se vayan a ocupar? ¿Hay forma o no?
¿O la única forma para lograr eso es el régimen de propiedad en condominio? Jurídicamente pueden existir acuerdos que se tornan válidos cuando reúnen los requisitos esenciales de la validez de un acto jurídico, que sea lícito, que haya una solemnidad, que quede plasmado, por ejemplo, que sea claro el objeto y que haya la voluntad. Son los 4 elementos de la validez de un acto jurídico, ¿no? Pero generalmente obligar a alguien que no adquiere la obligación desde el momento de la adquisición, que es el beneficio del régimen, porque cuando el notario inserta en su escritura que te van a vender el departamento A, que se encuentra identificado con medidas y colindancias, te delimita tu unidad y te avisa que esto va a ser parte del régimen de propiedad de condominio denominado La Botella S.A. Sí. o La Botella, como te guste. En ese momento ya adquiriste la obligación del mantenimiento común de las áreas y ya te especificaron dónde terminas tú y dónde empieza el disfrute común. En casos contrarios, pues va a estar complicado que le digas al del 5º piso, oye, nos toca barrer, dame tanto para contratar a alguien. Aunque si se pudieran generar una asociación civil, que es otra de las figuras que existen en el régimen, en el que, pues bueno, si todos se afilian voluntariamente, tienen un fin lícito y este no es de materia especulativa, la asociación civil puede contratar mediante las cuotas de todos los que quisieran intervenir y pues darle el servicio común. Pero sí sería otro proceso más complicado. Y esa asociación civil, lo ideal, pregunto, sería que se creara desde la firma de la escritura, como bien dijiste, ante notario público, que en esa escritura pública se anexe ese reglamento de la asociación civil. Sí, de hecho ya se viene haciendo, antiguamente no sucedía. De hecho, la asociación civil es una figura relativamente nueva en el Estado. Y vamos a un corte y volvemos aquí a Telefórmula. ¿Hacer dinero sin dinero? Juan Carlos Zamora asegura que sí es posible y que solo se necesita el capital del conocimiento. Conoce a Juan Carlos, un apasionado de los bienes raíces, fundador de la Universidad de Bienes Raíces y de la empresa líder en inversiones, M2 Capital. Conoce cómo ingresar al mundo de los bienes raíces, qué herramientas y habilidades son necesarias para tener éxito en este negocio y mucho más. Y no necesitas dinero para empezar como muchos lo creen. Sigue de cerca el camino de Juan Carlos para aprender todo sobre este emocionante mundo. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Y volvemos a Inversiones y Negocios, aquí con su servidor Juan Carlos Zamora en Telefórmula. Platicábamos sobre las asociaciones civiles y cómo juegan en ese papel, conforme a que sí es posible entonces, aunque no esté un proyecto bajo régimen de propiedad en condominio, que pueden existir reglas, que lo ideal sería que sea desde la firma de una escritura pública. Es correcto. ¿Cierto? Es correcto. Ok, y bueno, tenías por ahí un Sí, comentario. pues bien, Juan Carlos, qué interesante darnos cuenta, sobre todo colocándonos en un contexto contemporáneo quintanarroense, Ricardo, esta circunstancia de las asociaciones civiles en el contexto de los regímenes en condominio, pues prácticamente advertimos un área de oportunidad para muchas empresas locales de brindarle el servicio de administración a los desarrollos, porque finalmente, pues Juan Carlos, tú lo has vivido, ¿no? El hecho de tener en varios clientes que finalmente tienen diversas necesidades, pero que tienen que ponerse de acuerdo en base a un objetivo común. Correcto. Y que, bueno, pues son gente que pues trabaja y tienen diversas ocupaciones y que muchas veces legan esa obligación a una empresa, asociación civil que administra cantidades muy fuertes de dinero, Ricardo. Es correcto. Fíjate que eso es una parte importante del régimen, la transparencia económica. Y para eso la asociación civil se ha entendido como la figura jurídica idónea. ¿Por qué? Porque no tiene un fin especulativo. Entonces la asociación civil es una reunión o agrupación de personas con un fin lícito común en el que vamos a establecer cuál será el objetivo de la existencia de esa asociación. Y la asociación civil generalmente, para el 99% de los casos, tiene ese objeto social, es decir, la agrupación y representación de los condóminos que se encuentren dentro del régimen identificado como
el nombre que gustares, y esa es únicamente la forma en la que va a capitalizar sus ingresos, sobre la que va a declarar sus impuestos, sobre la que va a transparentar su gestión. Y esta gestión la puede delegar a su vez en un tercer jugador que se llama administrador, que es la figura que nos incorpora Gabriel a la conversación. El administrador es un personaje fundamental en el régimen, porque si bien es cierto, no llega a ser obligatorio un administrador externo, sí la figura del administrador existe por ley, pero puede ser un condómino también. Entonces, el condómino que decida llevar la administración tendrá que apegarse a lineamientos. De hecho, la misma ley nos informa. Quien vaya a querer administrar tendrá que acreditar la expertise o que se lo libere por lo menos el 75% del régimen, no del quórum asistencial, del régimen, porque vas a manejar dinero ajeno, vas a meterte con horarios, vas a trabajar con espacios comunes. Si bien es cierto, el ejemplo más normal pudiera ser que se te escapa el perrito, ¿no? Y no te diste cuenta y realizó necesidades y lo tienes en la cámara, pues bueno, el administrador vendrá primero a informarte, pero también situaciones complejas como un niño solo cae a la alberca y las cámaras, la seguridad, el guardia. Entonces el administrador es una persona que va a jugar un rol importantísimo dentro del régimen, pero que no es por obligación un externo. Es decir, puede ser un condomino, pero se estila que sea una empresa con expertise, con bagaje, con currículum, que el que te dé un servicio te cobra por él, pero también se ciñe a lineamientos. Y eso les ayuda al régimen a mantener un orden. Hace rato mencionabas la palabra proindiviso. Correcto. No sé si podemos profundizar en qué significa la palabra proindiviso dentro de un régimen. Bueno, fíjate, aquí es un comentario bastante personal. Te voy a dar mi definición, porque la ley tiene una, ¿de acuerdo? La ley te dice que el indiviso es esa duplicidad entre tu unidad privativa y el espacio común, ¿de acuerdo? Pero este proindiviso, este concepto jurídico denominado proindiviso va más allá. Porque desde que se crea el régimen, desde que se constituye el régimen, el porcentaje o superficie que abarca la unidad privativa nace con la constitución del régimen, ¿correcto? Entonces, si el desarrollador llegase a tener algún contratiempo jurídico, aunque no haya vendido todavía, por ejemplo, ese porcentaje separado privativo puede ser objeto de embargos. Aunque en la comunidad hayas vendido, por ejemplo, todo, te va a ser sujeto de obligaciones y te vas a poder adjudicar la privativa y compartir la común. No sé si me expliqué, ¿de acuerdo? El proindiviso es un concepto que te abarca y nace desde la constitución del régimen, lo vendas o no, de tal manera que la seguridad del que adquiere, del inversionista o del extranjero, es adquirir esa superficie reservada privativa que viene unida al disfrute común. ¿De acuerdo? Entonces, es un concepto sólido, completo y extenso, porque puede ser objeto de embargo, por ejemplo. El condómino que reiteradamente, dice la ley en el artículo 43 y 44, que reiteradamente incumple las reglas y las obligaciones, puede ser objeto de ser forzado a vender esa unidad, ese indiviso, ese porcentaje tuyo propio del desarrollo común. Lo extenso que llegue a ser, afuera de tu unidad privativa, te convierte en copropietario de lo extenso que sea el régimen y ese disfrute común. Entonces, perdón, termino. La unidad privativa puede ser objeto de sanciones y castigos, pero la común no. Nadie puede embargarme mi derecho común porque no está definido, es pleno por el uso y el disfrute en lo común, restrictivo en lo particular. Ahora, en esa transición, cuando el desarrollador que creó el régimen del condominio, ¿verdad? Que en su momento me imagino que él es el primer administrador. Después habrá otro administrador que puede ser de los mismos del condominios, ¿verdad? Sí. O puede ser empresas que existen afuera. Correcto. También que son administradoras de estos condominios o propiedades en condominio. Específicamente, ¿qué debería de hacer un administrador para cumplir con sus labores dentro de este régimen? ¿Cuáles son sus funciones principales? Bueno, mira, al administrador le recaen diversas obligaciones. Vienen descritas en el artículo 33 de la ley
y que viene respaldado por un previo que sería el 28. El 28 de la ley te dice que el régimen lo administra la Asamblea. Fíjate lo importante, porque la Asamblea es la que decide la contratación del tercero, que será el encargado de brindar el servicio, pero que recae en la Asamblea. ¿Cuáles son los servicios que subcontratas? Por ejemplo, la cobranza. La contratación de servicios comunes, por ejemplo, el alberquero, el jardinero, la limpieza, por citar algunos, ¿no? Portones, vigilancia, todos esos servicios el administrador es el encargado de realizar las contrataciones y supervisar su desarrollo. Pero eso es conforme del régimen hacia afuera. Pero del régimen interno también se genera la obligación de pagar las cuotas, administrarla, pagarle a proveedores, transparentar las cuentas, mantener el orden, preservar las áreas, llevar un registro jurídico, contable, fiscal, que le informas a tu asociación civil porque ella es la que paga o declara el impuesto. O sea, las figuras de la administración y las obligaciones, te repito, vienen en el artículo 33 de la ley y son varias. Dentro de la asociación civil está la asamblea. En ambas. ¿Quién supervisa al administrador? ¿Quién es el jefe del administrador? Maravilloso. Para eso existe un órgano técnico que se llama Comité de Vigilancia. Es un grupo de condóminos también. De hecho, la ley te dice que es un puesto honorario. ¿De acuerdo? Entre los mismos condóminos. ¿Y cuál será su función? Apoyar. La palabra correcta no sería vigilar, pero es apoyar. Es un soporte en el que el administrador pues también tiene un cierto tope, en el que tiene que pasar su nómina, pasar sus gastos, apoyarse en la supervisión de los mismos condóminos que son electos por la asamblea para tal cargo y entonces apoyarlo mediante la presidencia, la secretaría y la tesorería con 2 vocales por lo menos. Dice la ley 5 miembros para la constitución de un comité y este organismo le va a ayudar al administrador a desarrollar sus funciones. ¿La máxima autoridad quién sería? La asamblea en todo tiempo. La asamblea del régimen. Del régimen. Que ahorita vamos a hablar de eso, pero tenías por acá una pregunta. Sí, Ricardo, muy concreto. Violaciones al reglamento interno, tomando en cuenta que generan cantidades económicas en algunos casos considerables que se pueden entender como economías alternas que puede captar el régimen económico, la asociación y que finalmente le impactan a todos los habitantes. ¿Qué autoridad o ante qué autoridad pudieran, ya sea el administrador, la asamblea o en su caso el consejo, quien tuviera la competencia, hacerlo exigible o exigir que alguna autoridad lo hiciera exigible, el cobro? Bien. Aquí entramos en una parte interesante. El régimen per se no está concebido para autocapitalizarse de multas o intereses. En estricto sentido, un régimen no debería de vivir de la sanción. Se supone que el régimen, mediante la reunión de la asamblea, estabiliza sus gastos de inflación y los divide de acuerdo al porcentaje de proindiviso. ¿De acuerdo? Y entonces el régimen tiene inmediatamente desde su nacimiento o constitución. La tradición en los tiempos de la tradición es que tenemos que ir a un corte y regresamos aquí a Inversiones y Negocios en Telefórmula.